Información económica para compartir con ustedes y arrancamos con este tema. Adidas, siguen los despidos y crece la importación de calzado. Bueno, dos enfoques para esta problemática que venimos siguiendo. Por un lado, ustedes saben, Adidas, la planta de calzado deportivo, una, en todo caso, de las marcas más importantes, ha cerrado varias de sus plantas aquí en la República Argentina y se han despedido muchísimas personas. Hay muchísimos menos puestos de trabajo. Claro, lo que ha trascendido es que la firma piensa cerrar prácticamente todas sus plantas y ha pasado a importar. Y ahí es donde nos vamos quizás a otras de las cuestiones centrales que plantean directamente desde la Cámara del Calzado, que es cómo se protegen las inversiones que se hicieron en los últimos años, las que se hicieron en Adidas, pero también las que se hicieron en otras marcas importantes y en otras plantas que están funcionando en la Argentina y que han vivido y han sufrido muchísimos recortes. Y hay datos que se conocen de la Cámara del Calzado, por ejemplo, que en lo que va del año, entre enero y octubre, ha subido en forma bastante importante lo que es la importación de calzado. Hablamos de un crecimiento del orden del 22%. Son 23 millones de pares de calzados importados el año pasado contra 28 millones de pares importados este año, por lo menos entre enero y octubre. Y uno se pregunta, bueno, ¿es tan importante el salto? Bueno, sí, ¿por qué? Porque hay que recordar también que se achicó el mercado, que se consume menos, que se compra menos, que el poder adquisitivo de las familias ha caído y por esa razón, obviamente, lo que se tiene es un impacto más importante por el lado de las importaciones. Para que ustedes tomen una referencia, ha crecido 50% lo que es la importación de calzado desde Brasil y hasta 9% la importación de calzado de Asia, de estos países hacia la Argentina, y ahí es donde entonces uno entiende un poquito lo que es este esquema que está golpeando muy duro a toda la industria de calzado y particularmente a la industria del calzado deportivo. Cambiamos de tema, hablamos ahora de lo que es puntualmente la inflación y en este caso, cómo va a impactar el aumento de la nafta. Ustedes saben, en las próximas horas va a haber un incremento, sería del orden del 8%, por lo menos esto es lo que ha trascendido hasta ahora. Y claro, en el gobierno ya están pensando cómo va a impactar. Nosotros lo adelantábamos en el día de ayer. Hay un impacto directo en los surtidores con lo que es el litro de nafta, la super y la premium, pero también hay lo que es el impacto, en todo caso, de lo que se llaman los aumentos de segunda ronda, que es de alguna manera cómo pesa el aumento del combustible en los servicios de logística y también en la producción de bienes y servicios que hay en la Argentina. Bueno, a propósito de este tema, es que hay quienes dicen, el gobierno tenía asegurado un margen de inflación para este año del orden del 22%. Con el aumento de la nafta que va a operar en los próximos días, nos acercaríamos a un fin de año que podría superar el 24% de inflación en los últimos 12 meses. Y aquí es donde de alguna manera se ha despertado algo de polémica, porque lo que dicen es, mientras el Banco Central, subiendo su tasa de interés, trata de controlar la inflación, por otro lado las tarifas y en este caso el precio de la nafta termina conspirando contra ese objetivo. Hacemos un cambio ahora y nos vamos para hablar de la deuda pública. Se conocieron datos en las últimas horas del Ministerio de Finanzas. Son datos que están actualizados al mes de junio de este año y es importante porque, bueno, primero porque crece, atención, en 18.000 millones de dólares lo que es el stock de deuda, la cantidad de deuda que tiene la Argentina con respecto al resto de los países del mundo, muchos de ellos organismos internacionales, pero puntualmente en los mercados internacionales. Ahora, cuando uno hace el contraste de cuánto pesa esta deuda con respecto a lo que es el Producto Bruto, es decir, en función de lo que es el tamaño de nuestra economía, de cuánto es la deuda total, ahí hay una pequeña baja, pasa del 54% del PBI al 53% del PBI. ¿Por qué, de alguna forma, si crece lo que es la deuda, en definitiva, pesa menos por el tamaño de la economía? Bueno, primero que todo porque la economía crece este año, es decir, va a crecer en torno al 3%, es decir, se expande la economía, es más grande y por eso entonces el porcentaje de deuda termina achicándose por lo menos en forma parcial. Y en segunda medida, y no es menor, estamos hablando de lo que termina siendo una apreciación del peso contra el dólar. Esto es, el peso es más fuerte que el dólar, por lo menos en el recorrido de corto plazo, en lo que va del año, y en función de eso, y en función también de lo que es la inflación, el Producto Bruto termina siendo más alto en dólares. Es decir, por una cuestión cambiaria, el Producto Bruto parece más importante, además crece la economía, y a pesar de que se emitió mucha más deuda que en años previos, bueno, de todas maneras, en términos del Producto Bruto, es más chico. De todas maneras, el dato a resaltar, sin ninguna duda, es crece el stock en más de 18.000 millones de dólares.